Sin duda que esto me imagino que ha sido algo que sabíamos quizás convivir con varias cosas, pero convivir con lo que estamos viviendo hoy día es algo bien inédito para todas nuestras vidas. Y además, con una reciente movilización social del que estamos viviendo, ¿no? Entonces, partir preguntándoles cómo están, cómo han visto ustedes qué les ha pasado a ustedes y cuáles son las preguntas que se han hecho respecto de sus propios trabajos culturales hoy día y sobre el hacer de esta dimensión de vida que compartimos y que tenemos, que es desde la gestión de las artes y la cultura. ¿Qué preguntas son las que se han hecho ustedes en este confinamiento, semiconfinamiento, emergencia, etcétera? Dani, quizás te paso la palabra a ti, compañera. Súper. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Gracias por la invitación. Eh, lo dudé al principio y me gustaría sincerarlo también porque también por incertidumbre, esta sensación de no poder ver lo que estamos viviendo claramente todavía, de no poder definirlo, de no poder, en el fondo, pensarlo como en el plano macro, sino que estamos insertos en un proceso incipiente nuevo que no esperábamos. Entonces, como que al principio me causó mucha confusión poder hablar, como poder contar algo. Pero bueno, con ustedes dos siento que es un espacio súper cómodo para justamente poder compartir desde dudas, miradas, prácticas, como que poder entender un poquito mejor a dónde queremos ir, a qué lugar no queremos volver y cómo lo podemos hacer juntos. Entonces, para mí esas han sido un poco las preguntas, como ¿está bien como lo estábamos haciendo? Tenemos que reconfigurar un poco algunas prácticas, modelos que estábamos dando por sentado, eh, y cuestionarse todo, todo, y sobre todo el modelo. También como que me pasa mucho el modelo neoliberal que al final cruza todo esto. O sea, al final no es solo un problema de salud, es un problema social, económico, cultural, humano. Entonces creo que el camino tiene que ir en ese sentido como holístico. Entonces, no solo pensarnos como trabajadores de la cultura, sino también como personas humanas. Y desde ahí, por ahí han ido mis reflexiones y quizá podemos profundizar en la medida que vayamos conversando. Mm. Hola, Dani, Fabiola. Bueno, agradecer a la Escuela de Periodismo por la invitación, felicitarla también por los 25 años de historia. Trabaja en el mundo de las comunicaciones, de la gestión cultural, del periodismo. Eh, y o sea, yo me siento muy orgulloso de haber salido de la Escuela de Periodismo de la Católica Valparaíso. De verdad, creo que es una gran formación, de verdad, sí, como que creo que el mundo el mundo de esa escuela unía dos mundos bien interesantes, que era el mundo de las comunicaciones y el mundo de la antropología, diría yo, a partir de la mirada de ciertos profes que nos hicieron mirar más allá del periodismo, del lead y la CW y todo ese tipo de cosas que tienen que ver más bien con el oficio del reporteo, pero creo que aprendí a mirar desde la comunicación y eso creo que es una cosa que me ha marcado harto en el tiempo que llevo trabajando, digamos, ¿no? Y respecto de lo que nos convoca, claro, yo creo que es un momento de mucha incertidumbre. Es un momento, creo que incluso no nos permite, primero no nos permite tener respuesta a nada, y segundo, a veces no nos permite ni siquiera tener preguntas, porque eh, como que te consume, ¿cachai? Estar de alguna manera, eh, digo yo, con el privilegio de poder estar en la casa, te hace como generar conciencia y acciones en el mundo de la cotidianidad, ¿cachai? Muy con la familia, y de pronto se escapa un poco el espacio de la reflexión, o es difícil hacérselo, digamos, ¿no? Entonces, como que incluso da poco para hacer preguntas, digamos, ¿no? Eh, no obstante eso, yo diría
que hay ciertas áreas respecto de la temática cultural que es posible como mirar, digamos, ¿no? Que tiene que ver con cuál es la función del arte hoy día, cuál es la función o el papel de los artistas hoy día, cuál es el papel del Estado, por otro lado, y cómo ese Estado o las instituciones públicas han respondido de alguna manera al llamamiento de esta emergencia, bien o mal. ¿Cuál es el papel del periodismo también en el mundo de la construcción de este imaginario nuevo que estamos creando, diría yo, luego del levantamiento popular del 18 de octubre y ahora sumada a esta crisis sanitaria? Entonces ahí hay actores, yo creo que las preguntas de pronto podríamos empezar a hacerlas respecto de cuáles son los roles de los actores en estas crisis, digamos, ¿no? Los artistas por un lado, las instituciones por otro, el periodismo, ya que nos convoca la escuela, y nosotros gestores de alguna manera de esa trama, digamos, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco las temáticas que podrían tratarse cuando hablamos de qué se trata la gestión cultural hoy día en tiempos de pandemia y crisis, digamos. Y Manuel y Daniela Yuner, no es la única pregunta. Por eso le pusimos además preguntas a este conversatorio, porque yo siento, como lo decía Daniela también, y lo conversamos los dos, que en el fondo respuesta, ni menos post pandemia, yo no sé si somos capaces de darnos todavía, pero sí quizás varias preguntas, medias confusas incluso, pero a mí hay una que me ha dado bastante vuelta que tiene que ver, o dos quizás, que van súper imbricadas, que es, en el fondo, cómo la cultura o cómo el hacer cultural realmente hoy día vemos que ha permeado o no la vida cultural. Y yo creo que hay varios escenarios en eso. O sea, cuando digo la vida cultural es como cómo ha permeado esa vida cotidiana, que uno ve y no voy a decir nada nuevo, que esas desigualdades que están expandidas por la sociedad en montones de aspectos están súper expandidas y finalmente el hacer cultural ha hecho mucha carne también de participar de esas desigualdades. Porque para los que no hace sentido hoy día la cultura, no sé si es para la mayoría de la población, sino que para un grupo muy mínimo de la población, comprensivamente, pero también cotidianamente, comprensivamente, intelectualmente, pero también cotidianamente. Entonces, para mí ese es uno de los aspectos, o sea, qué tan permeada está y qué tanto hemos trabajado los gestores culturales y las gestoras culturales, por ejemplo, para ello, y también y la valoración del trabajo cultural en eso también. O sea, las medidas que hemos visto para superar la emergencia de los que atienden al sector de la cultura son medidas que no corresponden a una comprensión de un trabajo cultural tampoco. Entonces, por lo menos esos son dos ámbitos de preguntas que están súper imbricadas, como decía, que yo me he realizado. Sí, a mí me pasa que justamente, pues, como que por un lado nos dimos cuenta, yo creo que más que nunca, que el arte es vital como para nuestro bienestar, como que en el fondo todos hemos encontrado en el arte un espacio de un espacio de expresión, y por ahí creo que es indudable que eso se ha sobrevalorado en este contexto. Pero por otro lado llama la atención justamente cuando salió esta medida del gobierno, se anunció este monto, sino que es una reasignación de presupuesto. Muchos criticaron estos millones, como que no entendían y decían que no era prioridad en el fondo destinar estos recursos a la cultura. Y por un lado me parece grave porque, primero que todo, nunca ha sido una inyección, y eso es lo que estamos peleando ahora los sectores, los agentes culturales, porque verdaderamente hay una inyección de recursos, sino que más bien se reasignaron dineros que no se podían ocupar, como por ejemplo montos destinados a circulación, ventanillas abiertas, mercados internacionales. Esa fue la plata que se reasignó para el apoyo a ciertos sectores en esta crisis. Y por otro lado, no es un apoyo al arte en sí mismo solamente, sino que hay familias, hay trabajadores que vivimos de esto. Entonces, entender que ahí como que me genera una dicotomía también en lo personal que quisiera compartir, porque yo por un lado me niego a entender el arte como industria creativa, como en el modelo neoliberal
no me gusta hablar de consumo cultural, ni de bienes, ni de servicios culturales, ni de productos culturales. Creo que el arte es otra cosa, pero de una u otra forma también hay que capitalizar lo que uno hace, ¿cierto? Trabajamos, le dedicamos horas de nuestras vidas, hay profesionalización detrás del arte, y pues, muchas familias que viven del quehacer cultural. Entonces, por ahí relevar esos dos mundos en una lógica no mercantil, no neoliberal, yo creo que es como un gran desafío. Mm. Sí, y concuerdo con la Daniela, y sobre todo hoy día que las crisis ambas, o más bien el levantamiento popular del 18 de octubre y luego la crisis sanitaria, a la precarización absoluta del sector cultural, digamos, ¿no? Sí. Uno habla de la precarización del sector cultural, cuenta de eso, digamos, ¿no? Como, bueno, con las palabras no alcanzan a dar cuenta de ninguna realidad, efectivamente. Pero el otro día alguien decía, un músico, Pedro Pavés, decía que él se había dado cuenta que, o lo que le gustaba de estas crisis, es que se había dado cuenta de que nadie era el rockstar que se creía ser, digamos, en algún sentido, digamos, ¿no? Y que habían pasado a ser ciudadanos comunes y corrientes como todos los demás y con las mismas precariedades, digamos, ¿no? Ahora, la precarización del mundo cultural es una cosa pre-crisis, digamos, ¿no? Es una cuestión a la que estamos sometidos hace mucho tiempo, y probablemente por lo mismo que señala la Daniela, digamos, y es que se ha mirado el sector cultural desde la perspectiva de la industria creativa, cuando no hay condiciones para que eso suceda en Chile de ninguna manera, digamos, ¿no? Esto es como la misma trampa de las pymes en Chile, ¿no? O sea, cuando hay una crisis, lo primero que cae es la pyme, porque no hay, este país vendió la idea de que se puede ser emprendedor, pero no generó las condiciones para eso. Lo mismo en el mundo cultural. De alguna manera se ha generado un imaginario, un ideario de que este país es susceptible de venderle cosas a otros desde la perspectiva simbólica, ¿no? Pero para eso primero hay que dotar de un... ¿no? Que tengan que poder hacer canciones en los tiempos muertos cuando no están atendiendo mesa en el restaurante de la esquina, por decirlo de una manera violenta, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que cae después de esta crisis es esa precarización. Y eso yo creo que de alguna manera también va de la mano con esto que ustedes han insinuado y que la Fabiola nos proponía también como temática cultural en el marco de una crisis, digamos, ¿no? El Estado ha decidido quitarle recursos a la cultura en Chile, al contrario de lo que han hecho otros países en otros lugares, donde le han puesto más recursos, o por lo menos han generado planes de salvataje para el mundo cultural. En Chile eso no ha sucedido. Y es bien difícil mirar el impacto de lo cultural, digamos, ¿no? Porque es un intangible que no se mide como las cifras económicas, ¿cachai? Y también comparto algo que decía ahí, no sé cuál de las dos chiquillas, pero que es difícil medir lo intangible del impacto de la cultura, digamos, ¿no? Nosotros probablemente lo tenemos más claro porque vivimos asociados a este mundo de la creatividad, etcétera, ¿no? De las canciones, del cine, y sabemos que finalmente lo que la cultura hace es que te da la posibilidad de cambiarte la vida en algún sentido, digamos, ¿no? Ese impacto yo creo que es igual de poderoso en un sector de la población que no tiene conciencia sobre eso. Pero si uno pudiera hacer una suerte de análisis eh, respecto de ese tipo de impacto, una encuesta o lo que sea rápida, no sé, una suerte de evaluación, ¿qué ha hecho usted durante la pandemia? Yo creo que varias horas del día la gente tiene ciertos consumos culturales, aunque a la Dani no le guste el término, a mí tampoco me gusta tanto, pero viendo películas, escuchando música, y ese impacto que es intangible es real igual, digamos, ¿no? O sea, en algún sentido es como fumarte un cigarro cuando estás ansioso, digamos, no para los que fuman. O sea, viene el plan de salvataje del cigarro cuando estás nervioso, y yo creo que la música, el cine, los libros, el diario, internet hoy día también, te genera esa suerte de calma,
probablemente. Manuel, y ese, en el fondo, ese valor que le damos a la posibilidad, en el fondo, que tiene la práctica artística, la práctica cultural de acompañarte en la vida, de cambiarte la vida, de estar en el cotidiano contigo y al parecer para muchos de nosotros, producir incluso un bienestar, ¿cierto? Un estar bien con nosotros y un estar bien con otros. Es claramente algo que está todavía muy asentado en el sector y no está irrigado a la vida común. Por eso, bueno, el sector si no me equivoco, fueron la red de arte de salas de arte escénica que sacó este hashtag cultura bien público. Yo creo que la discusión de la cultura como bien público, ese bien público al que todos podríamos tener acceso, o al que muchos podríamos tener acceso, porque el todo a lo mejor ese universal no lo alcanzamos, al que muchos podrían tener acceso, los más posibles, porque produce bienestar. Yo también nos hago una crítica al sector de cómo también eso lo asentamos en este caso en el Estado y en otros sectores con los que convivimos cotidianamente. O sea, no es solamente responsable los funcionarios del ministerio de las políticas que existen para el sector cultural, somos también quienes demandamos, y en eso, por ejemplo, a las universidades nos cabe un acompañamiento también. Y les quería preguntar, ya que ustedes trabajan en el ámbito del cine, de la música, ¿cómo han visto también sus sectores no sé si demandando, pero quizás tomando un poco estas banderas o qué reflexiones han visto ustedes en sus sectores, o cómo están enfrentando esta emergencia o post-emergencia? Cuando digo sectores es porque uno trabaja mucho más ligado quizás a la música y Daniela muy acompañando los procesos de cine también. Claro, justamente el sector del cine ha estado bien activo en este momento. Hay hartos gremios trabajando para modificar el fondo, en el fondo, porque justamente lo que yo creo que la vorágine cotidiana de un trabajador cultural te da poco tiempo para poder preocuparte de temas que son claves, que hoy día estamos haciéndonos cargo, que son cambiar la ley, modificar la burocracia del financiamiento público. Por ejemplo, ejemplos como Italia, que le han dado bonos a los artistas en conversaciones con el ministerio, acá no es posible porque el ministerio no tiene esas facultades, entonces hay que hacer un trabajo de modificación legislativa y eso requiere de tener un trabajo político, sectorial, requiere tener gremios. Entonces es un trabajo de fondo que hay que realizar. También hablando, no sé, pues ya me toca relacionarme más directamente con el CAIA, que es el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, y nos comentaban lo difícil que era para ellos con la estructura normativa que tenían entregar financiamiento, porque hay muchos procesos burocráticos que tienen que ver con que, por ejemplo, solo pueden entregar dinero a través de concursos. Y para hacer un concurso tienes que diseñar bases, luego llamar a jurados, evaluación, revisión, luego firmas de convenios, resoluciones, actas. Y eso podría demorar perfectamente mínimo 4 meses. Entonces, la lucha ha estado también en encontrar otras figuras que permitan asignaciones directas, presentación de proyectos, incluso cambiar la ley para poder tener bonos como pasó en Italia. Pero para eso para mí es clave el trabajo en red, el trabajo asociativo. En cultura estamos acostumbrados a competir, lamentablemente, porque la gran fuente de financiamiento es el concurso y el concurso te hace competir con tu compañero, y esa competencia lamentablemente permea otras áreas de nuestras relaciones. Entonces, trabajar en cooperación o colaborativamente es muy difícil con un sector que está tan segregado y tan acostumbrado a esta dinámica de competencia. Entonces, creo que por ahí está el desafío de que nosotros como gestores culturales promovamos espacios de diálogo, de intercambio, de reflexión, de trabajo colaborativo, de experimentación también incluso, dentro de los agentes del sector cultural, pero también con otros sectores, porque es clave que hoy día el arte y la cultura se relacionen con la educación más que nunca, incluso con el deporte, con la ciencia, ¿por qué no?
para poder encontrar otras formas de sustentarnos en el tiempo. Como que por ahí he andado en esa. Sí, yo creo que en el mundo de la música hay dos cosas, creo que son como las que más me llaman la atención o las que más me han saltado a la vista. Y uno, vuelvo a repetir, es el rollo de la precarización. Pero paradójicamente, creo que la salida de esa precarización en Chile, los músicos ya saben que no está asociada al crecimiento de la industria. Entonces, es loco porque uno pudiera pensar que para salir de la precarización tenés que industrializar el proceso para poder vivir de eso. Y en general, lo que yo estoy viendo en los músicos es que entienden hoy día que de la precarización se sale desde la artesanía, de alguna manera, ¿no? El otro día veía un Instagram Live de Víctor Fabio, un músico de Julio Piña, una banda de cumbias, de cumbias densas de San Antonio. Escúchala porque son buenísimas. Sí. Él decía, hoy día, así como uno prefiere el pan integral que te venden afuera del metro al pan ideal del supermercado, de la misma manera la gente se está dando cuenta de que la música hecha con artesanía tiene más valor que la música hecha desde la industria, por ejemplo, ¿no? Y decía, y esa es una tendencia global, ¿cachai? Global. Entonces, creo que esta conciencia, por lo menos desde el mundo de los músicos con los que trabajo, de que profesionalizar la industria no va a generar nada para los músicos, sino que más bien para el intermediario, es una cosa que hoy día está súper clara. Y yo creo que eso debiera llevarse a la mesa de donde se hacen las políticas públicas de alguna manera, digamos, ¿no? Sí. Porque la política pública chilena en el ámbito de la cultura lleva 10 años hablando de industria cultural y después de industria creativa, pero lo que ha generado finalmente es un espacio de bienestar para el intermediario y no para el beneficiario final en palabras del Estado, digamos, no en palabras de la burocracia estatal. Entonces, cuando uno hace un concierto desde el Estado que vale 20 millones de pesos, por decir algo, 12 millones de pesos son para el intermediario, es para el loco que para el escenario, ¿cachai? Y los otros 8 millones se dividen en 1 millón de pesos para cada una de las bandas en las que trabajan 10 personas. O sea, es muy desigual la manera en que se reparten los pocos recursos que hay en Chile. Y en ese sentido también, perdona, para terminar, yo creo que la otra conciencia que tenemos en el sector cultural hoy día, yo creo que en el sector estatal, desde una perspectiva política, es que la burocracia es demasiado cara para el Estado chileno. Es demasiado cara, demasiado cara. O sea, se han inventado modelos de compra que están hechos para comprar clavos y con eso estamos contratando artistas. Y eso encarece todos los procesos, los ralentiza, los hace burocráticos y además los encarece. Y yo creo que una conciencia que hay que tomar es que hay que tratar de desburocratizar algunos procesos, un poco lo que decía la Dani, o sea, hoy día el Estado ha decidido entregar ayudas a los artistas a partir de un fondo concursable. O sea, la gente se está muriendo de hambre hoy día y le vamos a pasar plata cuando termine de hacer el fondo concursable, no tengo idea, en 6 meses más. No puede ser. Yo creo que hoy día una de las cosas que hay que hacer es desburocratizar. Y yo me quedo fuertemente con el concepto de artesanía que usaste, Manuel. Sí, pues ahí hay una riqueza. O sea, este tiempo yo creo que a lo mejor a varios nos ha dado, este tiempo ha sido, no ha sido un tiempo de tensión claramente, ha sido un tiempo de sobretrabajo, de sobrepensar, de varias cosas, de cuidarse la salud además, de cuidarnos todos. Pero me gusta esto que planteaste de cómo nos volcamos a quizás remirar un proceso y donde mirar un proceso desde una dimensión artesanal te pone sobre la mesa conocimiento.
Se nos pegó la Fabi. Sí, parece que sí. Y quedó en la Sí, mejor me parece posición. justamente que de repente... Difiero con... Ahí está, ahí volvió. Sí, parece que era yo, no sé. Sí, te había pegado un ¿Sí? poco. Ah, ya, ojalá que no haya quedado tan... No, Bueno. quedaste bien. Sacamos una foto, te la vamos a mandar después. Maravilloso. Bueno, que así. No sé hasta qué parte me quedé, pero decía que hay una, si uno lo quiere poner en positivo, remirar artesanalmente los procesos desde una mirada quizás artesanal con conocimiento que viene desde hace mucho tiempo y con herramientas que existen y con nuevos materiales, con posibilidades de innovar. O sea, los que trabajamos en lo público desde la cultura, yo no estoy de acuerdo que estamos amarrados de mano y que solo tenemos la concursabilidad como política. Eso yo creo que es una falacia y es una instalación jurídica de algo que, o ni siquiera jurídica, ya normativa, de algo que yo creo que no es así. Tenemos montones de posibilidades en el Estado de trabajar programáticamente y esa programático no es solo concursable. Y por lo tanto, pero en eso no podemos tampoco dejarle solamente al MINCAP, al ministerio en este caso, las labores, o sea, los gremios hoy día, los gremios de los que participamos algunos, de gestores o de las artes, tienen un rol importante, como decía, las universidades también. Y en esto también hay que comprender, y vuelvo con quizás algo de las primeras cosas que decía, es cómo nos vinculamos con la población, pues la población que no somos los que trabajamos en este ámbito. Y les quería preguntar en esta última parte, ¿qué han visto ustedes de positivo, de aquello que tenemos que aprender de estas nuevas relaciones que estamos teniendo, donde los contenidos culturales hoy día se han acercado claramente a través de un medio digital, porque es la manera que estamos teniendo la mayoría de acercarnos? Ojo, y la mayoría, porque no toda la gente tiene acceso al internet ni al mundo digital que creemos que tenemos muchos, pero hay mucha gente que no está hoy día conectada a estas redes. Entonces, ¿cómo han visto ustedes qué podemos aprender de esto para lo que viene también? Porque lo que viene, en el fondo, no es algo que la vida va a dejar de ser digital un día y vamos a volver a la presencialidad de un día para otro, sino que entre que este proceso al parecer va a ser medio largo, pero también han pasado cosas súper interesantes. Entonces, ¿qué valoran ustedes de esto que nos queda y que nos sirve para tomar otras opciones también para adelante? Me pasa a mí también que justamente eso que decía, como no dar por sentado ciertos modelos de gestión, no sé, en el último tiempo antes de la crisis estaba muy relevado el tema de la formación de público, y así lo decía el ministerio, y era como la gran idea fuerza que nos iba a permitir relevar el quehacer artístico, ¿cierto? Porque faltaba que los públicos valoraran lo que estábamos haciendo, y por ejemplo en cine empezamos a trabajar llevando a la gente a la sala, haciendo foros, eh, promoviendo talleres de formación, de apreciación, y los festivales empezaron a hacer previas a sus festivales, itinerancia, lo que sin duda es un trabajo extra, porque al final también para un festival financiado por un fondo te financian el evento, pero generalmente los trabajadores tienen que trabajar todo el año para formar públicos, haciendo estas actividades que les comentaba, itinerancia, talleres. Entonces siento que por un lado se nos pide mucho, como que tenemos que hacerlas un poco todas, tenemos que hacer labores de descentralización, de educación, de formación de público, como que somos responsables del todo. Y por otro lado también, como les decía, cuestionarse esos modelos, que hoy día nos dimos cuenta que no bastaba con 5 años llevar la gente al público a la sala para formar público, porque hoy día no podemos llevar la gente a la sala. La distopía como que nos pone encima un paradigma que nos dice, ojo, como que ningún camino es tan seguro, ningún modelo que estamos estudiando incluso en la universidad o espacio
es como tan lineal, sino que la realidad puede cambiar en cualquier momento, y ahí yo creo que el desafío es justamente la experimentación, el diálogo, el abrir espacios para que también los públicos nos puedan contar qué necesidades tienen, qué prácticas culturales les son más propias, les hacen más sentido. El otro día justo me acordé de este modelo de Rodrigo Alsina, mezclándolo con periodismo, cuando hablaba de, esta, de este modelo de producción, circulación y consumo, que es medio lineal, ¿cierto? El arte se crea, se pone en circulación, se exhibe y luego es reapropiado, recodificado por los públicos. Yo hoy día siento que la virtualidad y todo esto ha hecho que este modelo ya no sea lineal, sino que sea como circular o un poco en redes, como con nodos, como que se conecta la producción con otras áreas. Entonces siento que por ahí también está el desafío de los públicos, de, de relacionarnos de otra manera con ellos. Y hay experimentos re bonitos, o sea, por ejemplo, en Valparaíso, en teatro, en La Peste, que es una compañía que lleva años trabajando, como que siento que tuvieron el coraje, la valentía, ni siquiera la tenían tan clara, de sacar esta obra que creo que todavía está en circulación este fin de semana. Sí. Y es increíble porque se comentaba después, hay un conversatorio después de la obra, de cómo sin quererlo o sin imaginarlo, este nuevo formato que pensábamos que era tan limitante, habría otras posibilidades. Y en el fondo esas posibilidades no se iban a agotar cuando volviéramos a lo presencial, sino que se podían seguir explorando y podíamos generar en el fondo propuestas mixtas que incorporaran todo esto. Lo mismo con los festivales, que es el área donde lleva más trabajo, que queremos relevar la experiencia del cine en sala, el rito de ver una película en la pantalla grande, a oscuras, sin tener la distracción en tu casa de tu hijo, de tu familia, del celular que suena. Pero sin duda hoy día no se puede, entonces tampoco podemos ser soberbios y estar, ¿cierto?, insistiendo en que esa es la única posibilidad. Entonces creo que ahí tenemos el desafío de flexibilizar lo que hacemos, de un poco de parar las antenas también y mirar qué se necesita, cuáles son las posibilidades que hay, como que reconfigurar un poco nuestras prácticas. Solo decir, Manuel, te interrumpo, que claro, uno se le olvida estas cosas, pero estamos en vivo. Entonces, si hay algún comentario, pregunta, a mí me cuesta verlo, pero por el teléfono me están ayudando aquí. Alguna pregunta, comentario, en el fondo, o temas que podamos ahondar, estamos súper atentos a eso. Sí. Mira, yo respecto del público o de la relación de la gestión cultural con el público, yo soy más bien de la postura de los artistas. Y los artistas en general, cuando piensan desde la artesanía lo que hacen, no piensan en el público. O sea, el público llega como una casualidad virtuosa a partir de la obra. Yo llevo 15 años trabajando en el Ministerio de Cultura y podría decir que no creo en los planes de formación de público. Creo en el valor de las obras, creo en la posibilidad de una obra de ser capaz de interpelar la conciencia de muchos. Entonces, el primer acto de una formación de público tiene que ver con curatoriar las obras. Alguien tiene que definir cuáles son las obras que circulan. Bueno, pero esa es una discusión un poco más grande. Pero cuando no hay representación política, cuando no hay buen periodismo, cuando no hay guías, a mí me pasa que el arte cumple una función que es fundamental. Voy a ir al ejemplo del levantamiento popular 18 de octubre, cuando el movimiento popular no tenía vocería, surgieron dos canciones que hablaron por todos nosotros, que son El derecho de vivir en paz, que fue una cosa mágica que nos conmovió. O sea, acuérdense de lo que pasó, miles de gente cantando lo mismo en un lugar, músicos de orquestas sinfónicas, filarmónicas, tocando El derecho de vivir en paz, ¿no? Y luego El baile de los que sobran. Dos obras de la música chilena popular de los últimos 40 años fueron capaces de decir lo que nosotros ni siquiera podíamos racionalizar. En ese sentido, me parece que el momento histórico. Eso creo que desde la perspectiva del arte y desde la perspectiva de los cultores, de los artistas, es la tarea más importante que hay que hacer, registrar el momento histórico. Y, no sé, el otro día hablaba con otro amigo músico, Mowat, que sacó recién una canción que se llama Resistir, que nace a partir de
la observación de lo que pasaba todos los días en Plaza Dignidad, ¿no? Bueno, yo creo que hoy día hay una oleada gigante de gente que está haciendo cosas en el marco del levantamiento popular y en el marco de esta crisis sanitaria y de la gestión del Estado y todo eso asociado, digamos, ¿no? El artista chileno, creo yo, los artistas están registrando este momento. Y ahí me paso al papel del periodismo. Yo creo que el papel del periodismo en ese contexto donde hay mucha gente interactuando y generando obra nueva, el papel del periodismo cultural, por lo menos, tiene que ver con filtrar y curatoriar ese proceso, con la lógica de disputar la hegemonía de quién va a escribir la historia en el futuro, digamos, ¿no? O sea, yo creo que la tarea del periodismo no es de presente. Para eso tenemos los matinales y los noticiarios, digamos, ¿no? El periodismo de entretención. Pero el periodismo de profundidad lo que tiene que hacer es una curatoría para mostrar en 30 años más qué estaba diciendo el arte y la cultura en el momento histórico de la pandemia del coronavirus y del levantamiento popular, donde empezó a caer el modelo, digamos, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental hoy día. Y yo veo que hoy día hay una gran cantidad de obras circulando relacionadas a estas temáticas, y eso, a mí me gustaría que fuéramos capaces desde el mundo de la cultura de disputarle la hegemonía de quien escribe la historia a los poderosos. Y para eso hay que observar, curatoriar, mirar, filtrar, digamos, ¿no? Y esa es una tarea que le queda al mundo del periodismo, creo. Yo estoy de acuerdo en el... Daniela. Solo para puntualizar que también habla de la diversidad del sector cultural, que pasa que siento que al cine se le exige mucho el tema de la formación de públicos, que es un tema que constantemente está presente, cuánta gente llevaste a la sala, porque hacer cine es súper caro. Entonces se le cuestiona mucho, esta película costó 300 millones de pesos y llevaste cuántos espectadores a la sala. Entonces, para el cine en particular es como un área que está siempre presente en la formación de público. 300 millones o a veces más, le dio trabajo a un montón de gente en cuanto a servicios catering, maquilladores, técnicos, o sea, el cine es una de las áreas más colaborativas y más en equipo que de las artes, como a diferencia pues, que puede pasar con un fotógrafo, un pintor o un compositor. Entonces también creo que es clave ahí como considerar esa diversidad, porque la artesanía puede ser un concepto súper fundamental para la pintura, para la música, pero para otras disciplinas como que es muy difícil pensarlo de esa manera. O sea, igual obviamente podía hacer películas con tu celular y podía hacer cine de autor, no sé, video diario, por ahí también hay una corriente bien interesante que podría considerarse más artesanal, pero creo que el sector del cine como que camina por una vía aparte. Sí, pero también para puntualizar un poco eso, disculpa Fabiola, o sea, el cine de Sebastián Lelio es claramente artesanal respecto de Hollywood, digamos, ¿no? Y a esa artesanía me refiero, no me refiero a los modos de producción, ¿no? Eso también iba a decir yo, sí. Entonces, no, y dentro del contexto nacional, el cine de Lelio no es artesanal en comparación al cine de José Luis Sepúlveda. Claro, pero artesanal en el sentido de no solo de los modos de producción, sino que las temáticas que toca, cuáles son las historias que aborda, digamos, ¿no? Porque los formatos como del mundo del entretenimiento te imponen estructuras, relatos, tipos de contar, hasta modos de promoción, digamos, ¿no? Y de alguna manera, cuando pienso en la artesanía, pienso en obras que puedan de alguna manera ir por el borde de todas esas estructuras que nos impone el mundo del entretenimiento, digamos, ¿no? Porque es bien fina de alguna manera esa distinción entre el mundo cultural, el mundo del arte y el mundo de la entretención, ¿no? Tanto como es, por ejemplo, hoy día, tan fina como la distinción entre el mundo del entretenimiento y el mundo del periodismo, digamos, ¿no? O sea, ¿qué son los noticiarios hoy día? No sé si son un lugar donde uno se informa, digamos, ¿no? Más bien un lugar donde uno bueno, yo no me entretengo en realidad, pero donde la gente se entretiene quizás, digamos, ¿no? Los matinales, ¿sí? Entonces, eso, pienso como más que en los modos de producción, en cómo las obras, desde cualquier disciplina, son capaces de bordear aquello que está establecido como la manera en que se hacen las cosas desde la industria, digamos.
Oye, bueno, tendríamos que hacer otro conversatorio para, porque yo no me paro en la misma vereda que te paraste tú, Manuel, por ejemplo. ¿Mm? No, o sea, otro conversatorio para ver qué entendemos cuando hablamos de público, porque yo quizás cuando hablé de público, cuando les pregunté por los públicos, pensaba en aquel que participa de aquel contenido cultural y no necesariamente del público que parece Hay que ir a buscarlo. claro, que nos hemos instalado así como, o sea, pasamos de la audiencia al público sin, parece que hubiéramos pasado de la audiencia al público sin un cambio conceptual y yo entiendo que ese tránsito lo caminamos un poco. Mm. Entonces, cuando hablaba de público me refería a aquel que participa de aquel contenido, ¿cierto? Que ponemos en circulación y participa de diversas maneras. Eh, y a diferencia tuya, Manuel, yo me paro en la vereda del ciudadano, población, no sé, público, comunidad, todo el tiempo. Incluso, por ejemplo, hoy día trabajando desde un espacio cultural, eh, cuestiono, y ahí Daniela, que le toca trabajar también en un espacio cultural, educativo, social, cuestiono fuertemente, y por eso digo, quizás podemos hacer otro conversatorio, nuestro, nuestro diseño histórico desde la oferta. Y la oferta o desde la creación artística, y no necesariamente desde aquello que como esa creación artística resuena en un otro, ¿no? E incluso quiere provocar aquello que tú estás planteando que podría provocar. Entonces, digo, me paro en eso, pero para plantearle un par de preguntas que nos llegaron, porque estamos además como en el momento de ir cerrando la conversa. Hay dos preguntas y se las voy a plantear juntos y quizás la pueden responder los dos. Uno, dos exalumnas que están compartiendo este foro, Javiera Hernández, y dice, ¿cómo creen que podemos pensar la comunicación al servicio de la cultura en este nuevo contexto? Ah, y ahí también, Manuel, cuando tú hablaste del periodismo del futuro, yo creo que exijamos periodismo del presente, del presente. Y María Paz nos hace la siguiente pregunta. Dice ella, es interesante cómo la gestión cultural se ha vuelto un espacio laboral para periodistas. ¿Podrían contar ustedes cómo llegaron a trabajar en el área cultural? Dale, Partimos Dani. por esa pregunta, Manuel. Sí, yo Dale, creo dale. que el periodismo es una carrera súper amplia, entonces quienes entran a la escuela, que les gusta la escritura, a otros la radio, las metodologías, la investigación, la malla igual en mis años tenía un poco de semiótica, semiología, antropología, entonces a mí me llamó la atención desde esa vereda, siempre también con este interés por lo audiovisual. Entonces, cuando llegó el momento de escoger mi práctica, nunca dudé como en poder hacerla en lo cultural y la hice en una productora audiovisual. Y ahí me tocó, obviamente, hacer tareas de difusión, pero también me empecé a meter en investigación documental, que es algo que hacen muy bien los periodistas, también la investigación, la redacción de escaletas, de guiones. Y por ahí, en esos años, 2000, tiene que haber sido como el 2012, 2013, me di cuenta después en ese momento que había pocos periodistas trabajando en cultura en Valparaíso. Y empecé a ver que había muchos festivales de cine y me llamó la atención que no tenían encargados de comunicaciones en ese tiempo. Nadie les veía, sino que eran ellos mismos los que hacían. Entonces ahí me empecé como a ofrecer de voluntaria y empecé a armarles como, he trabajado en casi todos los festivales de Valparaíso, no todos porque son hartos, pero en varios. Y afortunadamente hoy día hay más profesionales de las comunicaciones trabajando en el audiovisual y en otros sectores, pero creo que la formación del periodista es súper multifacética, por decirlo así. Y cuando a ti te interesa la comunicación, sin duda te interesa el contacto con el otro, o sea, cómo el otro recibe y se reapropia lo que tú estás entregando. Y eso te hace generar una empatía, que no digo que otras carreras no la tengan, pero ya la comunicación en sí te fortalece
este diálogo, este intercambio. Entonces creo que también esa es una habilidad que es súper necesaria para el sector cultural, sobre todo porque justamente al principio cuestionábamos de cómo toda esta proliferación artística que nadie niega, de la calidad y del valor que tiene el arte en Chile, la creación artística en Chile, cómo se conecta con los públicos, con las personas. Entonces, sin duda, las comunicaciones ahí tienen un rol clave, como que, y también repensando las lógicas como de gestión comunicacional que se aplican en prensa. También siento que también hay un desafío ahí como de armar procesos, modelos de comunicaciones para el arte que son súper distintos. O sea, hay cosas que funcionan, pero también el sector tiene que, a veces, no sé si le ha pasado, que trabajas en difusión y te exigen salir en el diario, como que todos esperan salir en el diario, pero se traduce eso en tracción, o sea, porque salgáis en La Estrella o en el Mercurio va a llegar más gente a la sala de cine. Entonces, por ahí también repensar las comunicaciones para que tenga un sentido y se conecte con la naturaleza de los proyectos. Bueno, en mi caso la vocación por lo cultural es como no sé si de niño, pero como desde la universidad siempre estuve metido como en el rollo del equipo que generaba los ciclos de cine, los conversatorios y todo ese tipo de cosas. Entonces fue súper natural como pensar al mundo de la cultura. Ahora la llegada como efectivamente a trabajar ahí fue súper casual, digamos, pero creo que efectivamente además la escuela de periodismo, yo siempre le tiro loas a mi escuela, creo que para mí ha sido fundamental formarme ahí. Más allá de la cosa católica que no comparto y todo, pero creo que la mirada como teórica que se generaba en los tiempos donde yo estudié, con no sé, había gente como Héctor Vera, Rodrigo Araya, gente muy importante que nos marcó, digamos, en nuestra vida universitaria y luego profesional también. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, yo valoro mucho esa formación y creo que el mundo donde me he podido desarrollar tiene que ver con cómo el periodismo es capaz de poner sobre la mesa otras visiones que generalmente no aparecen en el espacio público, de alguna manera, ¿no? Cómo de alguna manera se diversifica ese espacio público. Cuando yo estudiaba, me acuerdo de haber hecho una pega para la escuela que era como mirar fuentes de la noticia en Canal 13. Y en ese tiempo, recuerdo el dato, aún solo el 5% de las fuentes de la noticia de Canal 13 eran ciudadanas, todas las demás eran institucionales. Eso cambió absolutamente. Y es diversificar las voces que pueden aparecer en el espacio público. Y creo que el trabajo del periodismo desde el mundo de la cultura tiene que ver exactamente con eso. ¿Cómo eres capaz de legitimar, validar y poner a circular miradas generalmente críticas sobre los modelos institucionales que no están en el espacio público, pero que es necesario que estén para que la democracia sea más perfectible? Digamos, ¿no? Y yo creo que la pega del mundo de las comunicaciones asociada a la cultura tiene que ver con cómo somos capaces de levantar esas otras miradas desde cualquier disciplina y ponerlas a circular en los espacios legítimamente o legítimos y validados en este país, los medios, las salas de teatro, los teatros, etcétera, digamos, ¿no? Yo llevo haciendo eso 10 años con mi proyecto de Música del Sur, desde el mundo de las canciones, y creo que es una tarea de largo aliento, porque es muy difícil entrarle a las lógicas de la industria, digamos, ¿no? Para entrar a la industria tenéis que hacer canciones de 3 minutos, que tengan un estrofa coro, que sean tradicionales, digamos, ¿no? Cuando tú bordeas esos límites de la industria, es difícil permear a la industria, pero a largo plazo yo creo que esos trabajos dejan frutos y huellas y marcas en mucha gente, a pesar de todo, a pesar de que no siempre sean tan visibles. Yo creo que por ahí va el mundo, o sea, como la tarea del mundo de las comunicaciones asociada al mundo del arte. Oye, chiquillo, para ir sí, lo que planteaste, Manuel,
esta conquista, yo le pongo conquista, así como del espacio público, del rol que tienen como los comunicadores, los periodistas y otros profesionales en eso, que trabajamos en el sector, es fundamental de debatir y de conversar, y de buscar también como herramientas más frescas para hacerlo, ¿sí? O herramientas más... más. Ustedes ambos viven en Valparaíso, ambos hay porteños de adopción y bueno, de un puerto a otro, en el caso Manuel, etc. ¿Cómo, y los que vivimos, circulamos fuertemente por Valparaíso, estamos ahí como preocupados de lo que viene, ¿no? ¿Cómo va a ir cerrando este conversatorio y también desde una escuela que está sentada en esta ciudad? ¿Qué se imagina? ¿Cuál es así como de las urgencias que han pensado que ya pongámonos a trabajar en esto desde sus quehaceres? Aparte de, no sé, pues, supongo que, no sé, para mí me pasa desde los espacios, desde un espacio cultural o desde la escuela, por ejemplo, desde la universidad. Me pregunto sobre la urgencia en investigación que tenemos al debe, así como muchas, porque, por ejemplo, de lo que hablábamos hace un tiempo, uno de los problemas que tiene el plan de emergencia, que no está atendiendo la emergencia de cultura, es que habla como si desconociéramos mucho del sector. Si yo pienso así como en las urgencias que se vienen ahora, para la ciudad, es como, desde una universidad, desde el espacio que estamos, es ponernos a investigar y producir conocimiento que sirva para tomar decisiones, por ejemplo. Desde mi lado del espacio, digo, ¿cómo abrimos las puertas de otra manera, quizás? ¿Cómo abrimos las puertas aprovechando el cierre? Yo hago parte del equipo del Parque Cultural de Valparaíso. ¿Cómo reabrimos las puertas con otro espíritu también donde cabemos más, a lo mejor, en el espacio de los que hemos estado hasta ahora, siendo parte de él? ¿Qué cosas han pensado ustedes como, ya, sabéis que después de esto creo que algo chico, sino aquello que, digo algo chico, así que algo que quizás lo podríamos hacer, porque hay montones de cosas que quizás no nos alcanza la vida, como decía. Por mi parte, en el audiovisual, por una parte, que algo más a mediano o largo plazo, la urgencia de un catastro, como en el fondo saber cuántos son los trabajadores que en el fondo forman parte de la cadena o del rubro audiovisual en distintas áreas, ¿cierto? Desde los técnicos, guionistas, documentalistas, hacer un catastro. Y también un catastro de sus necesidades, que es lo que distintos gremios han estado levantando. Cada gremio empezó a hacer su catastro. Y eso es urgente, que lo levante el ministerio y han habido intentos, pero se gastan, no sé, 50 millones de pesos en un estudio que luego no tiene impacto, que no refleja la realidad. Entonces ahí también hay una urgencia de conocer al sector. El ministerio sin duda tiene un montón de información que no sistematiza, porque tampoco tiene profesionales ni tiempo, o sea, porque no estoy cuestionando a los trabajadores del ministerio, porque yo los conozco en lo personal y están sobrepasados, o sea, no les da el tiempo ni viendo papeles y de pega antes de ayer, pero en el fondo faltan personas que sistematicen o sea, por ejemplo, todos los fondos que se han ganado, luego cuando entregamos estas rendiciones, ¿dónde terminan? ¿Se sistematizan? En el fondo el ministerio tiene esta información de cuántos festivales existen en Chile, cuál es su trayectoria. Creo que eso es clave, por una parte, levantar esa información. Pero a corto plazo, y para mí es la prioridad, y es lo que he estado haciendo con los sectores donde trabajo, que son los festivales de cine y también Balmaceda Arte Joven, es poder dar trabajo. O sea, como que esa es la prioridad hoy día. Desde las posibilidades de poder abrir fuentes laborales. En Balmaceda estamos haciendo talleres constantemente para poder generar empleo a artistas a través de Zoom, por ejemplo, generen
una fuente de ingreso. Y con los festivales es tremendo desafío porque no podemos volver a la normalidad, entonces estamos inventando también cómo poder entregarle fuentes de empleo a personas con otra figura. Estamos pensando en un festival online, que ahí vamos a ver si funciona, que obviamente es una respuesta ante la contingencia. Por ahí van como mis urgencias, y también a tratar de que pronto tengamos autoridades competentes, o sea, como que en todas las áreas, o sea, desde la salud hasta, como que siento que no tener autoridades competentes especializadas, como que hacen que el trabajo de los gestores de los rubros, de las asociaciones, sea muy en vano, porque al final participáis en mesas sectoriales, vaya a comisiones, y pareciera que esta gente no entiende nada. Entonces, también ahí como que me cruza a todas estas autoridades así como ineptas, que no están aportando. Sí, yo creo que hay como tareas de corto plazo y como desafíos de largo plazo. Y en el ámbito del corto plazo en Valparaíso, yo comparto completamente lo que dice la Daniela, y hoy día hay que generar economías de sobrevivencia a partir de los lugares donde estamos trabajando, digamos. O sea, tratar de hacer un traspaso de recursos lo más simple posible al mundo cultural. Ojalá con rapidez, evitando la burocracia. Por ejemplo, yo trabajo en el programa Migrantes del Ministerio de las Culturas y nosotros no hicimos una convocatoria, porque el mundo de los artistas migrantes es bastante más pequeño también, pero vamos a partir un ciclo que se llama Virtualmente Cerca, que son por ahora 17 espectáculos online, entre conciertos y talleres y eso, digamos, ¿no? Lo hicimos a partir de un comité de selección, bien transparente y todo, y vamos a partir ahora ligerito. Entonces, yo creo que la tarea inicial tiene que ver fundamentalmente con poner a circular recursos de las instituciones hacia el sector cultural. Esa es la tarea uno hoy día en Valpo y en todas las ciudades. Y luego, respecto de los desafíos de futuro, y esto es lo que más me gusta a mí, en términos de bolón, yo creo que Valparaíso ha usufructuado de un imaginario histórico, y yo creo que hay que refrescar ese imaginario. O sea, no puede ser que Valparaíso desde la música solo sea La Joya del Pacífico, que es una gran canción y todas la cantamos cuando la tocan, pero yo creo que desde hace rato que están pasando otras cosas también, en el ámbito de la música, digo particularmente, ¿no? Y hay que ser capaz de refrescar el imaginario, porque ese imaginario sobre el cual se ha solventado la imagen del Valparaíso cultural se está cayendo a pedazos, ¿no? O sea, obviamente tenemos toda la tradición bolerística, tenemos Valparaíso del Gitano Rodríguez y todo, pero desde los 90 hasta hoy, 30 años, han pasado muchas otras cosas también. Yo creo que es el momento, de alguna manera, de diversificar las rutas por las cuales uno puede vacilar a Valparaíso, disfrutarlo. Entonces, no es solo el lugar de los boleros en el Liberty, no es solo, no sé, hay que refrescar esas rutas de alguna manera, porque esas son las rutas, de alguna manera, que le van a permitir a Valparaíso pararse de aquí a 50 años más. Hoy día se está escribiendo la política de nuevo en este país, en esta ciudad, y creo que a pesar de todo lo dramático que son estas crisis, también son oportunidades para refundar muchas cosas. Y entre lo que hay que refundar, de alguna manera, creo yo, es este imaginario del puerto bohemio que se cae a pedazos, una prolífica obra cultural y artística que tiene grandes artistas y que tiene un montón de recursos y capacidades para hacer una ciudad nueva en algún sentido, con mejores condiciones de vida para el mundo cultural, pero también para los ciudadanos de a pie de la ciudad. Qué bueno escucharlo, querido. Mientras lo escuchaba, pensaba también cómo, y a propósito de nuestra movilización social actual y en curso, cómo la discusión constitucional también nos da una oportunidad de ampliar esta discusión, ¿no? Es como politizar definitivamente también nuestro trabajo, me parece súper fundamental.
y ha habido una constante, creo yo, despolitización también del trabajo cultural que creo que es importante darle una vuelta, porque en la medida que politizamos el trabajo también lo ponemos ahí en tensión con la discusión en palabras mías, más como de la vida cotidiana también, que creo que es parte fundamental de nuestros desafíos. Vamos terminando porque así es la vida de las redes. Estamos cada uno en nuestras casas. Y los quería hacerle una invitación. Mientras los escuchaba se me ocurrió algo que a veces uno de estos conversatorios los hace, ¿cierto? Y claro, cuando estamos en una vida presencial nos volvemos a ver en otro lado y lo seguimos amplificando, etcétera. Entonces, desde ya, nosotros empezamos ahora la convocatoria de nuestro diplomado. Nosotros tenemos el diplomado virtual en gestión cultural, que hace 10 años forma parte de la vida de esta escuela y del que somos parte varios profesores. Y bueno, este año lo vamos claro, tenemos hace 10 años este diplomado virtual, pero hacíamos una jornada presencial, pero esta va a ser completamente virtual. Y en el diplomado vamos a hacer unos conversatorios o un seminario online en la mitad del diplomado. Entonces, seguir esa conversación y estas preguntas que salieron acá en esa jornada. Así que yo creo que va a ser como hacia septiembre y los vamos a invitar con otras personas además a amplificar un poquito esta conversa. ¿Ya? Y vamos a ver, bueno, cómo nos encontramos de aquí a 3 meses más también. Yo le doy las gracias a los que nos escucharon, las gracias a Daniela y a Manuel por darse el tiempo de conversar. Y eso, saludar nuevamente a la escuela en sus 25 años y invitarlos, por supuesto, a otro conversatorio el otro miércoles, estar pendiente ahí de las redes de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Gracias. Y nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Abrazos. Abrazos, Dani, abrazos, Fabi. Saludos a la escuela. Chao. Chao. Cuídense.